bienvenidos a una nueva entrevista de Vamos Origen. Yo soy Carmeline y hoy estoy acompañada de un invitado muy especial que de hecho voy a dejar que se presente él mismo. Adelante. Buenas chicos, soy Alejandro Vela, tengo 19 años y soy el support de Origen Stonebringers. Pues aquí tenéis a nuestro invitado de hoy. Efectivamente, como él mismo se ha presentado, es Bolly, support de Origen Stormbringers. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Bolly. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Pues si te parece, vamos a empezar con estas preguntas para conocerte mejor. Claro, por supuesto, adelante. Perfecto. Pues nuestra primera pregunta es un clásico ya, que es ¿cuál es tu campeón favorito? A ver, mi campeón favorito, tengo muchos, ¿vale? Tengo un par de ellos. Sinceramente, creo que Thresh, Alistar, Set, Rakan, ¿sabes? Cosas así de poner pechito, Ujú. de ser también como más mecánico, más playmaker. Esas cosas me gustan mucho más que cualquier otras, tipo poner escudos y tal, la verdad. Bueno, la verdad es que algunos están bastante en el meta actual. Y me gustaría preguntarte si alguno de ellos es tu main, pues eso, actual de ahora mismo. El que más me guste y el que más disfruto jugar Ujú. es Set. Es el campeón más divertido, pero vamos, que he visto en mi vida, porque, no sé, puedes hacer lo que quieras que te va a salir bien. Ese campeón es para gente, no sé, digamos, no sé. Está muy roto, muy roto, muy roto. Me encanta. Pues, Ojalá jugarlo todas las partidas. ojo, ahí, ahí Lick, queda. Sí, lick, sí, lick. ahí haced clip, por favor, set, Boli. Ya sabéis lo que no, lo que hay que banear cuando os enfrentéis a Boli en rank. Y 100%, 100%. bueno, eso, o sea, vamos a ir un poquito al inicio, ¿vale? De estos campeones, Ujú. cuando tú empezaste a jugar, no sé en qué season fue exactamente, pero me gustaría preguntarte si alguno de ellos fue tu primer main o cuál fue en general. A ver, yo empecé a jugar cuando salió, o sea, con la salida de Jace, ¿vale? Entonces, no recuerdo muy bien, pero ahí empecé a jugar tipo cosas sin sentido. Jugaba por jugar porque no tenía ni idea de lo que hacía, sinceramente. Jugaba con 4 colegas, que me iba a la grieta y pulsaba botones. Hasta que un día, un fantástico día, salió Thresh. Ajá. Y ahí decidí, pues, como más enfocarme más en ser support, bueno, ¿cómo se dice? Tipo, verme cositas de support, como interesarme, digamos. Y a partir de ahí como que cogí como un poco de ruedo con el rol de support, la verdad. Sí, Thresh es mi main. O sea, como mi amor platónico, O digamos. Thresh, Set, nos has contado así cómo empezaste a jugarle support y me gustaría preguntarte cómo empezaste a competir, en qué equipos, con quién, a qué edad, cómo fue, cuéntanos un poco. Uf, A ver, ¿cómo te lo explico? Yo empecé a competir, yo de normal siempre he estado como en platino, así, hasta que empecé a jugar Bardo y como que fui un poco más OTP, entonces subí a Diamante 1 jugando Bardo, solo Bardo, subí como de Diamante 5, que en ese momento sí estaba, evidentemente. De Diamante 5 a Diamante 1 subí como, no sé, súper rápido, tipo 2 semanas o así. Fue una bestialidad. Entonces, por algún motivo que no tengo ni idea, un contacto que se llama Rebufo, Ujú. un coach que se llama Rebufo, pues me contactó. Y me dijo que si quería jugar un clasificatorio con ellos, con su equipo, que se llamaba Arctic, el de los Yetis. eh, Eso, que si quería jugar un clasificatorio con ellos porque su support no estaba, básicamente, como que se había ido del equipo, ¿no? Y le dije yo, bueno, vale, acepto, no tengo mucha experiencia, pero acepto, a ver qué tal, ¿no? No iba a perder mucho más que, no sé, un par de días. Nos fue súper bien, ganamos todas las partidas del clasificatorio, nos clasificamos a la Gamery presencial y ahí empezó un poco, ahí fue también mi primera LAN con 16 añitos, tipo recién cumplido, súper recién cumplido. Entonces fue ahí donde nació todo, en mi experiencia competitiva, por así decirlo. Con rebufo y con 16 años. Pues muchas gracias a Rebufo por haberte Sí, guiado en ese camino sí, hasta el sí, sí, jugador que eres 100%, hoy, 100%. que está con Ujú. nosotros. Un saludo para él. Y bueno, yo no sé si cuáles son tus metas a corto o a largo plazo y también
¿cuáles son tus referentes, tanto jugadores, entrenadores, o sea, Rebufo, por ejemplo? ¿Y qué has aprendido durante este camino? Yo creo que como jugador he madurado bastante. Y como persona también digo, o sea, me quiero decir, antes me tomaba el juego, o sea, no el juego tipo League of Legends como tal, sino interpretar en una partida lo que hacer, como que lo tomaba más a lo loco, ahora como que soy algo más calmado. No sé, como que maduro dentro y fuera de la partida, ¿sabes? Entonces eso se nota al fin y al cabo. Y como referente, sin ninguna duda, Rebufo. Ahí Rebufo fue el que me inculcó todo prácticamente hasta que entré en Stonebringer. Estuve como año y medio o así con él y la verdad es que aprendí mucho, mucho con él. Me enseñó mucho, mucho. De Y la verdad es que muy contento con eso. Sí, Y bueno, ya hablando de lo que comentábamos antes, ¿a dónde te gustaría sí. llegar así, pues, el próximo año, dentro de 2 años? Cuéntanos. Eh, a ver, este año no sé, el siguiente split no sé, pero el split de 2021 Ujú. en invierno, si no tienes el para mí es un fracaso. Porque considero que soy de los mejores support que hay ahora mismo en el amateur, sinceramente. Y sin, sí, en top 3 como mínimo. Entonces yo creo que debería estar arriba pronto si trabajo lo que tengo que trabajar, sinceramente. Y a largo plazo lo de siempre. Que a lo mejor es muy largo plazo, pero es una realidad, tipo LEC, ¿sabes? Ujú. O al menos ser de los mejores equipos europeos fuera de LEC. Eso me encantaría. Pues ahí la apuntamos, te vamos a estar viendo, Boli. Vamos a estar prestando mucha atención a tu trayectoria, que esperemos que esté muy vinculada a la nuestra. Y bueno, durante este camino me imagino que te has enfrentado a muchísima gente, pero me gustaría preguntarte, ¿cuál es ese rival, esa persona o ese equipo contra el que te gusta competir en particular? Contra el que te lo pasas bien compitiendo. El que me lo paso bien con equipo como tal no hay ninguno. Es tipo, les tengo mucho cariño a Kawaii Kiwis, por ejemplo, que es un club donde he estado y me he sentido muy cómodo, como en el club, o sea, cómo trabaja ese club. Ujú, Creo que es un muy buen club. Pero como, o sea, en player, a ver, me suelo llevar bien con todo el mundo. ujú. En plan, soy muy amigable con todo el mundo, pero diría con el que me da igual perder o ganar, al fin y al cabo, yo creo que con Guido. O sea, he compartido equipo con él en Rambo también anteriormente, cuando yo era más peque. Y es más que un tal, es como un colega, sinceramente. Es alguien que me llevo de los eSports, ¿sabes lo que te quiero decir? Ese sentimiento, pues, es muy bonito. La verdad es que sí, y está bien ver que, jolín, al final se forjan lazos detrás de las escenas, más allá de que compitáis el uno contra el otro, como tú comentabas, pues es que sois Ujú. colegas, eso es también parte Sí, de esto, ¿no? Ra- sí, 100%. 100%, 100%. Bueno, y ahora hemos estado hablando un poco sobre ti como jugador profesional, también nos has contado cosas sobre ti como persona, pero me gustaría preguntarte por ya, cuando tú entras a LOL, ¿cuál es tu modo de juego favorito? Así cambiando un poco a algo más de chill. Más Que personal, ¿no? sí, que no sea ranked, que no sea normal. Aparte de esas, ¿cuál dirías? A ver, yo empecé a jugar a League of Legends con el modo de 3x3, con el bosque retorcido antiguo. Y me encantaba, sinceramente. O sea, empecé a jugar básicamente por ese modo. Ujú, Pero lo quitaron con la maldita Elise. Es sí. cuando la salida de la Elise salió también el mapa. Ujú, Y dejé de jugar ya ese modo. Pero, o sea, si tenemos que decir como un poquito más pasado, tipo lo que yo era antes, ujú. el bosque retorcido antiguo, 100%. O sea, me llevaba horas y horas jugando a ese modo. Y si tiene que ser uno de la actualidad, ya que no me gusta ARAM y los modos de juego así que pone Riot, eh, yo creo que me quedaría con URF, sinceramente. Un Es clásico. divertido, es muy divertido. Sí. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, aquí nos toca la pregunta típica que hacemos en todas las entrevistas sobre los mundiales. Si tú pudieras Sí, escoger a los dos equipos a los que te gustaría ver, bueno, en esas finales de los mundiales este año, ¿cuáles sí. serían? ¿Qué equipos serían? A ver, obviamente a mi main team, a Origen, al equipo fuerte, fuerte, fuerte. Me encantaría verlos arriba, sinceramente. Y no sé, en el otro equipo estaría entre un equipo europeo tipo G2 o alguien de de la LCK o de la LPL. Uh, Ningún equipo en específico, pero
Sí, chinos o coreanos, sinceramente. Podría estar divertido. Pues ahí está, ahí queda. Ya hablaremos contigo más adelante para ver si se cumple, ¿no? Esperemos que sí, obviamente. Esperemos que sí, esperemos que sí. Y ya como última pregunta, me gustaría preguntarte si tienes algún mensaje para la comunidad de Vamos Origen o para tus seguidores, para quien quieras. Exprésate, Mm, cuéntanos. ok, a ver, yo nunca he estado tan de cerca con un club de fans, por así decirlo, como es Vamos Origen. Nunca he visto tan de cerca lo que viene siendo el apoyo ese que se da constantemente, pase lo que pase, derrota, victoria, ¿sabes? Que sea Ujú. whatever. Y me parece que es un movimiento maravilloso, sinceramente, tipo, que es muy bonito. Y ahora que lo estoy viendo más de cerca, me mola muchísimo el apoyo que se da, sinceramente. Me mola mucho, mucho, mucho. Y a los seguidores que me acompañan, que para arriba, que para SLO y a tope. Que muchas gracias por el apoyo, vaya. Pues adelante siempre con confianza y vamos a por ese Siempre, siempre. ascenso. Ujú, sin ninguna Toda duda. nuestra energía y nuestro ánimo para vosotros y muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista, Boli. A vosotros. Pues un abrazo y adiós. Nos despedimos. Chaito. Chao.